Bienvenidos, jóvenes. Buenas tardes. Carola, buenas tardes. Fátima, buenas tardes. A todas, a todos, compañeros. Buenas tardes. Vamos a ver pues el tema del racismo. Recordemos ya el punto de vista, podríamos decir, Diego, buenas tardes, del, del autor Miguel Ángel Asturias, quien tenía una perspectiva acerca de lo que se ha denominado en Guatemala y sobre todo, les decía, jóvenes, por los años, digamos, por la década de los 40, cuando surge el Instituto Indigenista Mexicano, luego el Instituto Indigenista Interamericano a nivel continental, más o menos en 1945 surge también el Instituto Indigenista de Guatemala y empiezan a hacer mucho trabajo, realmente trabajo investigativo acerca precisamente de esta realidad. Lorena, buenas tardes, gusto de saludarla. Entonces decíamos, jóvenes, hubo mucha investigación de campo, especialmente de campo, aparte precisamente de las aportaciones teóricas y también metodológicas que proporcionaron antropólogos especialmente norteamericanos, pero tampoco se descarta la aportación que van a hacer los antropólogos ingleses, especialmente jóvenes los ingleses. Y luego veíamos también ya los antropólogos latinoamericanos, empezando con México, luego Guatemala, entre otros connotados antropólogos jóvenes que abordaron el problema. Y así empezamos pues, a ver y aparece la propuesta, creo que muy interesante, de mucho relieve, de Miguel Ángel Asturias, acerca de lo que se conoce como el problema nacional. Y ya vimos las descripciones más, el Miguel Ángel Asturias utiliza el método funcional, el método funcionalista. Este método funcionalista, jóvenes, pues va a tomar en consideración a dos grandes bloques que existen en una sociedad, y especialmente en el caso de las sociedades nuestras como Guatemala. Por un lado, digamos, la sociedad civilizada, la sociedad que ha entrado en el marco de la civilización y se perfila y camina por este marco civilizatorio. Y obviamente, jóvenes, se va a tratar de esa civilización proveniente de Europa y que arranca, incluso se habla de la civilización de Occidente partiendo de los griegos y luego los romanos y llegan a España y de España se traslada acá todo ese acervo cultural de mucha travesía, ¿verdad? De mucho, creo que mucho recorrer y también muchas aportaciones en cuanto a los fundamentos, a los elementos sociales, a las estructuras sociales. Pero le decía, el funcional, el estructural funcionalismo es el método principalmente el tema metodológico que utiliza a Miguel Ángel Asturias para abordar el problema indígena. Y obviamente enmarcado dentro del racismo, jóvenes, porque al final vemos, después de hacer una descripción de distintos signos o síntomas o señales o síntomas, jóvenes, llega a la conclusión que realmente la única forma de mejorar la situación de los indígenas pues es el mestizaje, el cruzamiento, pero con gente proveniente de Europa, y nos menciona el caso de los alemanes, muy reciente dentro de la historia de nuestro país. Sin embargo, ya les decía, ahora vamos a entrar a ver la posición del profesor Severo Martínez. Utiliza otro método, principalmente jóvenes, método de investigación, porque podrán ser las mismas técnicas de recopilación de información, bibliográfica en su caso, ¿verdad? Pero realmente la metodología, o sea, la teoría que van a utilizar y el método jóvenes, el aspecto metódico,
pues se va a perfilar en el caso del profesor Severo Martínez, decía Juanes, ya desde la perspectiva del materialismo y desde la perspectiva de la dialéctica, que va a haber una diferencia de enfoque y al final también conclusión en relación a Miguel Ángel Asturias. Y como veremos más tarde, incluso la investigadora en este tema, Marta Elena Casaus o Casaus Arzú, guatemalteca, pues, también tiene sus propios métodos de investigación. Así que vamos a entrar a ver el día de hoy el tema esto del racismo desde la perspectiva, si me permiten, por favor, así vamos a compartir pantalla, jóvenes. Acá tenemos las diapositivas, les decía, el profesor Severo Martínez. Creo que son los intelectuales, los académicos, no solamente connotados, sino que los más tempranos que abordan el tema del racismo en nuestro país. Así tenemos el profesor Severo Martínez en el documento, incluso que les voy a compartir, jóvenes, y que va a ser parte del trabajo que van a realizar y que tiene una ponderación, les decía el otro día, de 10 puntos, se refiere precisamente al tema del racismo y que es el racismo y análisis histórico en la definición del indio en Guatemala. Así se intitula el documento del profesor Severo Martínez, Juanes, bien interesante, en relación al análisis precisamente, al enfoque del racismo y al análisis, y acá concretamente referente como él enuncia en su obra, el análisis del concepto de la palabra indio, pero y vamos a ver, jóvenes, que no se va a ceñir y no se va a quedar únicamente a nivel del concepto, sino que también de la estructura social. Así entonces entramos a ver, por favor, y dice él inicialmente en este documento, ¿cuál fue la visión de Pedro de Alvarado respecto a la población indígena o respecto a los naturales? Con respecto a los nativos. Esa es la pregunta inicial que hace el profesor Severo Martínez en este documento. ¿Cuál fue la visión? ¿Qué fue lo primero que vio Pedro de Alvarado? Pues en esa visión, en esa primera percepción que tuvo, pero más que percepción, cuando digamos la primera visión, lo que vio, señala el profesor Severo Martínez, así muy categóricamente, no vio indio alguno. Pedro de Alvarado llegó a Guatemala, estuvo en Guatemala y finalmente murió igualmente jóvenes, creo que ya fuera de nuestros lares, pero él no vio indio alguno en Guatemala. De ahí parte el postulado pues, de este trabajo del profesor Severo Martínez. Y luego lanza la pregunta, si no inquietante, pero va a ser como la pregunta que va a ser como el eje de la tesis que plantea el profesor Severo Martínez en este documento. Y dice, ¿qué es el indio? En el entendido, jóvenes, que Pedro de Alvarado no vio un solo indio en estos lares, en estos lugares. Entonces, de ahí la pregunta que formula, ¿qué es el indio? Y vamos a acompañar al profesor Severo Martínez en este recorrido en búsqueda de lo que es el indio. Así señala, la respuesta tiene que ser histórica. Si ha de ser explicativa y no meramente descriptiva. Y aquí ya viene prácticamente cuando el profesor Severo Martínez hace este planteamiento, jóvenes, pues ubica al lector, a la persona que va a ver el documento, en ese, le decía jóvenes, en esta metodología. Algunos le han llamado la historiografía, pero y la historiografía, jóvenes, se aparta un poquito de la mera historia, digamos, la simple historia, porque la simple historia solo nos va a describir hechos, nos va a señalar hechos, normalmente hechos o características objetivas, las apariencias de un fenómeno, ahí está el fenómeno. Ese es el método que se utiliza, digamos,
descriptivo. Y lo que les indicaba, uno de los métodos que utiliza la metodología del estructural funcionalismo es principalmente el método descriptivo. Es de describir los hechos o describir el fenómeno y a partir de esa descripción pues se llegará a una conclusión. Pero el profesor de Martínez acá va a utilizar el método explicativo. Pero además de este método explicativo, jóvenes, nos conduce también a hacer un enfoque histórico del fenómeno. Entonces también está utilizando ya el método histórico dentro de su trabajo, para la elaboración de su trabajo, además del método explicativo. No es suficiente con describir, señala, y de igual manera, jóvenes, el materialismo histórico y la dialéctica. Dice, no es suficiente con describir un problema, no es suficiente con describir un fenómeno de la sociedad, ya sea de carácter económico, social, político, sino que también hay que enfocar históricamente de dónde viene ese fenómeno, de dónde viene ese mal, de dónde viene, buscar como la causa en ese desarrollo histórico. Y de ahí entonces también hay que explicar a qué se debe. Esta es la parte pues, introductoria que nos hace el profesor Severo Martínez sobre este tema. Hay una gran diferencia entre decir quién es el indio, mostrarlo, o cómo es el indio, describirlo, y por qué es indio, explicarlo. Entonces encontramos acá, repito, jóvenes, responde en el fondo no solamente a corrientes de pensamientos metodológicos, sino que precisamente a esa metodología que les indicaba, jóvenes. Entonces no es suficiente con indicar, hay una diferencia entre quién es el indio, es mostrarlo, ahí está. ¿Cómo es el indio? Bueno, empezar a hacer una descripción de sus rasgos, si queremos, objetivos, objetivos de apariencia, o pudiera ser también los elementos subjetivos, su forma de pensar, su forma de ser, si esto fuera posible, al hacer esta descripción. Pero por otro lado dice, ¿y por qué es indio? Y este es el camino que va a seguir, el camino de la explicación. Pero esa explicación, vamos a ver, jóvenes, se va a remontar en la búsqueda también en el indio desde la perspectiva histórica. Para la ciencia, explicar un fenómeno es señalar sus causas. Y las causas que generaron al indio guatemalteco solo pueden encontrarse en el proceso histórico de la sociedad guatemalteca. La oscuridad que envuelve el concepto indio es consecuencia del escaso desarrollo de la ciencia histórica en nuestro medio. Ahí ya nos está haciendo pues un planteamiento, le decía, del historicismo, jóvenes, que señala, o algunos le llaman la historiografía, que es explicar las causas, pero profundizar en esa búsqueda de causa de los problemas. Muy bien, este es el problema del presente, pero hay que ver de dónde viene el enfoque histórico y también de carácter explicativo. Y claramente nos señala el profesor Sergio Martínez, por esta época, hablamos más o menos 1945 a 50 jóvenes, y efectivamente en nuestro medio este tipo de enfoque de ciencia pues no había avanzado mucho. Eso también es parte de la realidad académica y teórica que nos presenta el profesor Severo Martínez para ese entonces. Desde un punto de vista ideológico, aquí ya nos habla del conjunto de ideas, desde un punto de vista ideológico de lucha de clases, hay que reconocer que los criollos procedieron con acierto, porque presentar al indio como un ente sin historia era una sutil manera de negar sus posibilidades de desarrollo y superación, un modo de ocultar sus potencialidades humanas que yacían en él por la opresión, todo lo cual favorecía la perpetuación de las
de la propia clase criolla, explotadora de indios por definición. Entonces les decía a jóvenes, acá, a la vez de utilizar este método de investigación, obviamente nos va a ofrecer el profesor Severo Martínez también una serie de conceptos, de categorías, de palabras o de términos que son y pertenecen precisamente a ese marco teórico y metodológico que está usando el profesor Severo Martínez. Por ejemplo, la inclusión ya de lucha de clases, el concepto de lucha de clases, pues va a aparecer en el materialismo histórico. Y desde el punto de vista filosófico aparece, jóvenes, la lucha de los contrarios, no desde la perspectiva de la filosofía, no se habla de lucha de clases, sino que se habla de la lucha de los contrarios, de los opuestos. Pueden entrar en permanente lucha, en permanente conflicto, y nos está hablando de algunos principios fundamentales de la dialéctica. El principio, repito, de la lucha de los contrarios. Entonces, acá ya tenemos un acervo, llamémosle cultural, académico, pero especialmente teórico, metodológico, que nos sitúa desde la perspectiva que les he indicado, jóvenes, del materialismo histórico y de la dialéctica. De esa cuenta, entonces, ya nos presenta el profesor Severo Martínez dos clases sociales, y en el marco de esas dos clases sociales, pues nos dice por un lado, y nos sitúa a nosotros, y eso lo sabemos, jóvenes, ustedes de manera igual, a raíz de lo que hemos estado hablando a lo largo del desarrollo de nuestro programa, nos está ubicando bajo el régimen de la colonia española en Guatemala, el régimen colonial. Pero aquí, al introducir el concepto de lucha de clases, por un lado, están los criollos, especialmente los hijos de los españoles, decíamos, jóvenes que nacieron en estas tierras. No nos está hablando de los peninsulares en este momento como clase, el profesor Severo Martínez, sino los descendientes de los españoles que pues nacieron en estas tierras. Podríamos decir que ya en términos jurídicos, al buscarnos, por ejemplo, en un diccionario jurídico, ya son naturales de estas tierras. Pero por otro lado va a aparecer otra clase, la clase de los indígenas o la clase india, si quisiéramos. Entonces ahí ya nos está presentando, repito, dos grandes clases sociales. A diferencia, veíamos, profesor, el autor Miguel Ángel Asturias, no nos habló de clases sociales, sino descripción de grupos que aparecían, que estaban en la sociedad guatemalteca. Pero siguiente. Bueno, enfoque del racismo desde el punto de vista de las clases sociales. Entonces sigue diciendo el profesor Severo Martínez, el truco es perfecto. Se presenta al indio como una realidad definitiva y no como una condición histórica determinada a la que ingresó un conglomerado humano en un momento dado. Se escamotea así el hecho fundamental de que los indios son seres humanos a quienes la dominación colonial les imprimió ciertas características y que, incorporados a situaciones distintas, necesariamente tomarán otras características y dejarán de ser indios. Solo les ruego un poquito, por favor, los voy a interrumpir un momentito, fíjense. Acá a la vecindad empezaron a trabajar, pero voy a cerrar las puertas. ¿Me permite un momento, jóvenes? Por favor, disculpen.
Muchas gracias, jóvenes. Disculpen la interrupción, por favor, tal vez el ruido va a ser menos. Entonces les decía, disculpen, jóvenes, por favor. Entonces les decía, jóvenes, acá encontramos, señalando al profesor Severo Martínez, que vuelvo a leer, por favor, disculpen. El truco es perfecto, se presenta al indio como una realidad definitiva y no como una condición históricamente determinada a la que ingresó un conglomerado humano en un momento dado. ¿Qué significa esto, jóvenes? O sea que históricamente, pues como plantea el profesor Severo Martínez, parte de esa premisa, jóvenes, de que Pedro de Alvarado no vio indios en Guatemala. Sin embargo, se fue conformando, se fue haciendo eh, esta realidad y se tomó como una realidad definitiva de que aquí habían indios. Pero no hay una explicación entonces en cuanto a qué precisamente tiene un inicio el concepto indio, el concepto indio propiamente, jóvenes. Se escamotea así el hecho fundamental de que los indios son seres humanos a quienes la dominación colonial les imprimió ciertas características y que incorporando situaciones distintas necesariamente tomarán otras características y dejarán de ser indios. Les agrego acá que es importante ver esto, jóvenes, desde la perspectiva del profesor Severo Martínez. Entonces, vamos a ver, pues el régimen colonial habló de los indios, y los indios sometidos a encomienda, los que se sometían a la encomienda eran los indios. Los que fueron reducidos a pueblos de indios eran los indios. Y que plantea esto, incluso vamos a ver más adelante, jóvenes, y qué pasó con los pueblos indígenas, qué fue lo que pasó, fue la imposición del trabajo forzado, el trabajo obligatorio sin paga. No dice exactamente aquí el profesor Severo Martínez, pero deducimos de esto, jóvenes, el hecho era una esclavitud virtual, decíamos, la figura de la encomienda, pero de conformidad con el profesor Severo Martínez, pues acá va a aparecer el indio encerrado, reducido a los pueblos de indios. Aparecen en las encomiendas. Pero ¿qué sucede? Es un poco el planteamiento que viene acá, también vamos a ver, creo que es la tesis fundamental de este trabajo, jóvenes, es la idea fundamental, la tesis especialmente fundamental. ¿Qué sucede si se deja la encomienda? ¿Qué sucede si ya no hay trabajo obligatorio y forzado? Razón por la cual señala acá, jóvenes, por favor vean, perdón, quienes la dominación colonial les imprimió ciertas características y que, incorporados a situaciones distintas, que ya no haya encomienda, que ya no haya pueblos para que sean tributarios, para que sean repartidos los indígenas, pues probablemente, como se dice acá, necesariamente tomarán otras características y dejarán de ser indios. Por favor, vean, esta es la tesis fundamental que se plantea acá y lo que vamos a ir viendo en el desarrollo del trabajo. La concepción del indio como un ente invariable, o sea, una realidad definitiva, que se le concibe como un ser distinto del resto de los humanos. Pero se le concibe como un ser distinto del resto de los humanos. Pues a esto se le reconoce como una esencial, se le reconoce como esencial su capacidad de cambio progresivo, o sea, al resto de los seres humanos. Los seres humanos pueden cambiar, cambian, progresan, ya sea, puede ser el movimiento, por ejemplo, jóvenes, progresivo hacia adelante, ¿verdad? Pero también puede ser para los seres humanos, los movimientos pueden ser regresivos. En lugar de mejorar, pueden empeorar. En lugar de crecer un grupo humano, también se puede reducirse. O sea,
está ese movimiento, cualquier grupo humano, pero si se les considera invariable o una realidad definitiva que no se puede cambiar, pues definitivamente jóvenes van a quedar encerrados en su grupo, en su comunidad, y de ahí el concepto de la invariabilidad. La ideología criolla deshistorizó al indio en el afán general de deshumanizarlo. Solo damos ingreso a la compañera María. Bienvenida. Entonces tenemos, jóvenes, acá dice la ideología, es ese conjunto de ideas que se levantaron en la sociedad colonial, ideas religiosas, ideas morales, ideas políticas, ideas culturales, ideas jurídicas. Esa ideología, jóvenes, criolla, obviamente, generadas precisamente por los criollos. En palabras del profesor Pedro Martínez, la clase criolla. Esa ideología, ese conjunto de ideas desde los distintos ámbitos de la sociedad, del pensamiento, de la concepción, jóvenes, dejó sin historia al indio. El indio no tiene historia. El indio no tiene nada. Simple y sencillamente es un ser que se mueve de un lugar a otro, no piensa. ¿Y cuál es el afán, como plantea? El afán general es deshumanizarlo. Y de ahí entonces, recordemos aquella concepción que se tenía inicialmente, especialmente por juristas de España, jóvenes, y también por los teólogos de España, acerca de si la población nativa, la población natural, la población indígena, no sé queremos los indios, en el lenguaje de ese entonces, tenían alma o no tenían alma. Y pues para justificar su esclavitud se pensó que no tenían alma. Deshumanizar. Sigue indicando el profesor Severo Martínez. Aquella reorganización del siglo XVI exigió, empero, el desmantelamiento total de los antiguos poblados extensos, sede de la vida prehispánica y la creación de los pueblos de indios, también llamados en aquel periodo reducciones, que fueron el molde de la nueva vida colonial que se iniciaron. Entonces tenemos acá, pues plantea el profesor Pedro Martínez, también esto ya lo vimos jóvenes, más o menos en la década de 1540, con la emisión de las leyes nuevas o leyes de Barcelona, se impulsó la reducción de las poblaciones indígenas, especialmente se encargó a los dominicos, encabezados por Fray Bartolomé de las Casas, para que pudieran constituirse estos pueblos y sobre todo en la parte de las Verapaces, que se le conoció como Tezulutlán, la tierra de guerra, se pudieran hacer estas reducciones y que no entrara ningún español durante 5 años, más que los religiosos, únicamente los religiosos españoles, a estas reducciones, a estos pueblos, y obviamente con la finalidad de cristianizar a los indígenas. Las incidencias dramáticas del paso de la vida en poblados extensos a la vida en pueblos coloniales no pueden detenernos aquí. Nos interesa muchísimo, eso sí, ciertos rasgos de la organización material, de la organización económica y social de esa nueva unidad básica, dentro de lo cual habría de transformarse el nativo en el indio, el pueblo de indio. Este es uno de los puntos nodales de esta exposición, jóvenes, podríamos decir la tesis fundamental del profesor Severo Martínez, que la creación de los pueblos de indios, estas reducciones a pueblos, creó a los indios, porque lo transformó de nativos, de naturales, indígenas, a indios. Entonces encontramos que esta reorganización o digamos, la estructuración del régimen colonial va a hacer que surja el indio.
y que el indio, veremos más adelante en la exposición jóvenes, precisamente va a estar sometido a trabajo forzado. En esos pueblos, en el transcurso de 3 siglos, pues a los 2 y medio que transcurren desde su creación hasta la independencia, hay que agregar otro medio siglo en que continúa en ellos la vida colonial casi inalterada. Llegamos más o menos a concretamente el caso de Guatemala jóvenes, de 1821, acá estamos hablando ya prácticamente, o se nos está hablando, ¿no? Se nos está hablando ya del régimen liberal, del periodo liberal más o menos medio siglo después de la independencia de Guatemala, de España. Un régimen de explotación y una serie de mecanismos políticos administrativos desarrollados al servicio de la misma modelaron un nuevo tipo de trabajador y una nueva clase social con el elemento humano conquistado reducido. El resultado histórico fue el indio. Al repartimiento, que era un trabajar casi gratuito para los hacendados, a los servicios gratuitos de la iglesia, a los endeudamientos forzosos por compra de mercaderías impuestas por el corregidor y a las exacciones de los caciques. Todo ello mantuvo a los indios sumisos en una espantosa pobreza, que por supuesto implicaba ignorancia, deterioro físico y profundos sentimientos de inferioridad, unidos a un odio de clase gigantesco y justificado. El conjunto de realizaciones y creencias de aquella clase social, lo que llamamos su cultura, tenía que ser testimonio de la opresión. Fue y sigue siendo una cultura pobre. Pues aquí hay un reconocimiento en este párrafo, es precisamente de esta situación desde la perspectiva de clase. El indígena o el indio, en términos del profesor Severo Martínez, al constituir la clase oprimida, la clase explotada, difícilmente podía ya enarbolar su cultura. Difícilmente podía ya trabajar su cultura, sus instituciones sociales, culturales, políticas, porque quedó totalmente sometido como clase explotada. Razón por la cual nos habla de esa espantosa pobreza, la ignorancia, el deterioro físico y profundos sentimientos de inferioridad unidos a un odio de clase gigantesca y justificada. En el entendido, por ejemplo, jóvenes, cuando se dan los motines, los indígenas no aceptaron el pago de tributos. Siempre hubo motivos, siempre hubo levantamiento, resistencia y los famosos motines, jóvenes, como expresión precisamente de esa inconformidad por la nueva situación en que estaba viviendo el indio, como producto precisamente de la creación de los pueblos de indios. El régimen colonial de pueblos de indios convirtió a los nativos macehuales en una clase fundamentalmente de siervos. Admitimos a una clase, en una clase fundamentalmente de siervos. Quisiera agregar acá, jóvenes, por favor recuerden, dentro también de la documentación, no solamente de los cronistas españoles, sino que también de la documentación que se encuentra acá. Recordemos, había un enfoque también casi de clase en aquel entonces, no bajo el método clasista, digamos, pero se hablaba de los caciques o de los principales de las poblaciones indígenas y que fueron tomados, digamos, en cuenta desde el punto de vista político y se constituyeron, decíamos oportunamente, jóvenes, como en bisagra entre la estructura del Estado colonial y los pueblos indígenas sometidos. ¿Y cuáles eran estos pueblos indígenas sometidos? La mayoría, pues se habla de los nativos macehuales, era la gran mayoría.
Sin embargo, los caciques o los principales, pues eran la minoría de estos nativos, de estos pueblos o de los indígenas. He demostrado en otro lugar cómo en el indio colonial se daban todas las características esenciales del siervo organizadas de una manera peculiar. A los nativos caciques los convirtió en camarillas de indios no serviles, con autoridad y posibilidades de enriquecimiento, que tomadas en conjunto se incorporan dinámicamente a otro nivel de la estructura de aquella sociedad. La capa media alta rural, nutridas por ladinos acomodados en pueblos de indios. La independencia no cambió esta situación. El régimen de pueblos fue mantenido celosamente por la oligarquía criolla en el poder. El tributo fue sustituido por otros impuestos. La demanda de mano de obra forzada disminuyó un tanto con la posibilidad de retener a algunos indios en las haciendas, pero no desapareció por completo porque en las temporadas de más actividad agrícola se siguió solicitando y recibiendo indios en mandamiento. Recuerden, el mandamiento era la, la autoridad, especialmente bajo el régimen colonial, mandaba a distribuir a los indios, a los indígenas, a los naturales, en cuanto a la repartición para en los trabajos de las haciendas de la hacienda. La reforma liberal en lo tocante a condición laboral del indio vino a recrudecer su situación de siervo. Legisló poniéndolo completamente a merced de los nuevos terratenientes que habían tomado el poder, los cafetaleros. La masa india modificó muy poco durante los 70 años de la dictadura cafetalera, de las dictaduras cafetaleras, las características adquiridas durante el periodo colonial. Siguió siendo una clase social servil. No hubo posibilidades de desarrollo progresivo, de mejoramiento económico y cultural, sino fundamentalmente lo que venía aquí es haciendo, jóvenes, perdón, lo que venía haciendo desde la colonia. Disculpen, voy a ver esto, jóvenes, disculpen, por favor. Lo que venía haciendo desde la colonia. El trabajo forzado, los azotes y calabozo, pagas miserables al capricho de los terratenientes, aparatos de represión y terror cada vez más eficaces para reprimir todo intento de protesta o rebelión y mantener el orden. Perdón, compañeros. Esta es la descripción que nos hace el profesor Severo Martínez, precisamente de la mayoría de la población indígena, señalando precisamente el régimen liberal, especialmente de Justo Rufino Barrios, pues puso a merced de los cafetaleros, de los dueños de haciendas y fincas, al resto de la población indígena, recordando con esa que no se plantea acá, por las medidas que emitió el régimen liberal de Justo Rufino Barrios, especialmente la expropiación de las tierras comunales que la corona había otorgado a los pueblos indígenas, más la adquisición de tierras que tuvieron los indígenas con los ahorros que tenían de las cajas comunales de sus propios pueblos. Entonces señala, pues no hubo cambio durante este régimen, porque siguió el trabajo forzado. Hemos hablado acá especialmente del reglamento, este decreto 166 que emitió Justo Rufino Barrios, que justifica precisamente el trabajo forzado, el decreto 170 del cual mencionamos en su oportunidad, jóvenes, la expropiación de las tierras comunales. Luego los azotes, porque también hay suficiente documento, jóvenes, que señalan que en la época liberal, pues a los indígenas se los llevaban a las fincas amarrados de sus comunidades y los regresaban igualmente amarrados.
Hay de aquellos que lograban escapar porque una vez los aprendían, pues el destino era estar en el calabozo. Y se indica acá estos rasgos, fundamentalmente yo creo que lo que interesa acá, jóvenes, desde el punto de vista que nos plantea el autor, nos está hablando de una clase oprimida. Y que aún cuando Guatemala se ha independizado de España, no ha cambiado estos rasgos. No podría decir sustancialmente, casi ha cambiado en nada, como clase oprimida. El trabajo forzado son sus rasgos, son los rasgos principales que va a caracterizar al indio. Los azotes, el calabozo, pagas miserables, aparatos de represión, terror, cada vez más eficaces para reprimir todo intento de protesta o de rebelión para el mantenimiento del orden, obviamente social. El indio es por consiguiente un fenómeno colonial y surge precisamente de la colonia, valga a repetir esto, jóvenes, con la creación de los pueblos de indios. Pero se prolonga a lo largo de la colonia y se prolonga también a lo largo de la independencia. Como señala el autor, casi medio siglo más allá de la independencia, vamos a encontrar aún al indio. Independencia, perdón, jóvenes, más allá de la independencia por la perduración de las condiciones económicas y las presiones de todo tipo que lo habían modelado originalmente. El indio, por favor, recuerden, porque, y el tema del racismo. El factor más importante en la formación y perduración del indio ha sido el trabajo forzoso, en torno del cual y para el cual se desarrollaron todos los mecanismos no estrictamente laborales que contribuyeron a dicha formación. Todas las características culturales del indio, no así las técnicas y costumbres básicas, relacionadas con el trabajo material, como las ideas y creencias, así lo que en él parece de perduración de elementos culturales prehispánicos, las lenguas, por ejemplo, como lo que parece ser plantado de cultura hispánica. Todo puede explicarse en función de la explotación colonial, porque todo se configura efectivamente en función de ese factor absolutamente básico. Un comentario. Entonces vemos acá, indica el autor, que aún después de 1540 hasta casi 1871, jóvenes, perduran esos rasgos en el indio, de ser, ahí sí que valga decir, indio, desde la perspectiva del profesor Severo Martínez, y que fue una creación precisamente de la colonia para mantener a la población indígena sometida. Recordemos que nos ha hablado de la ideología criolla. Además, hace una mención acá, jóvenes, en relación a ciertos rasgos culturales de los pueblos indígenas, que ahí nos habla, por ejemplo, de la perduración de algunos elementos culturales prehispánicos. Muy bien, ahí están, pero casi invisibles, se ha invisibilizado. Más son los rasgos de explotación, de pobreza, lo que señala el autor respecto al indio, como producto precisamente de esa estructuración de la sociedad colonial en Guatemala. Ahora quisiera, por favor, acá hacer una observación que me parece realmente un poquito fuera de lugar, digamos, y con todo el respeto que nos merece el autor. No es cuestionar al autor, pero también el profesor Severo Martínez, al afirmar las lenguas, por ejemplo, como parte de la cultura de los pueblos indígenas, al señalar que parece ser trasplante de la cultura hispánica. Es decir, que acá el profesor Severo Martínez, consciente e inconscientemente, nos está indicando que de España vino todo, todo, hasta las lenguas indígenas. Nos parece realmente un poquito fuera de lugar.
creo que se pierde un poquito una posición objetiva en relación a la investigación que se realiza, jóvenes. De igual manera, se afirma en alguna parte, por ejemplo, de la patria del criollo, que el vestuario de los indígenas vino de España. Y aquí estaban totalmente desnudos. Pues también nos parece fuera de lugar. Y quizás a nuestro juicio, y con todo el respeto les decía a jóvenes, pues me parece un poquito fuera de lugar realmente decir que todo, absolutamente todo vino de España, hasta las lenguas. Y se echa ahí sí que a la borda los estudios de la ciencia lingüística y de las ciencias también de la antropología, de la etnología, jóvenes, en relación a las lenguas mayas, cuyo origen más o menos data de 5.000 años en estos lares, en estos lugares. Fuera de esta observación, me parece importante entonces indicar, como se plantea acá, jóvenes, pues eso es lo que configuró el indio, que es producto precisamente de la ideología. Y como producto de la ideología criolla, entonces el indio es el que reviste aún estas características de trabajo forzado, de tener una cultura pobre, de tener un estado de pobreza, lo que nos describe el profesor Severo Martínez. En el segundo año de la Revolución Guatemalteca, en 1945, este hecho es de importancia capital. Desde entonces el indio no sostiene relaciones serviles de trabajo con los patronos, sino relaciones salariales. Significa la supresión del factor que fue determinante en la aparición y la perduración histórica del indio, el trabajo forzado. A partir de ese momento, el indio cumple una función económica distinta de la que cumplió durante 4 siglos en la sociedad guatemalteca. Y se inicia, por tanto, su asimilación al proletariado agrícola del país, a la clase de los asalariados. El paso de la explotación servil a la explotación asalariada significa, como ya dije, un cambio fundamental en cuanto a la función económica y la ubicación de clase del indio. Encontramos precisamente, repito, jóvenes, estos elementos que conforman la tesis fundamental, esencial, que se plantea en este trabajo del racismo, en cuanto a que el indio, como plantea el autor, pues es una perduración histórica. Y básicamente se le denominó indio al que trabaja forzadamente, obligadamente y encerrado prácticamente en un pueblo de indios. Pero con el advenimiento de la revolución de 1945 en Guatemala, que introdujo, aun cuando no aparece acá expresamente, jóvenes, que introdujo con mayor fuerza el modo de producción capitalista que va a generar relaciones salariales de producción, deja de ser indio. O por lo menos acá se plantea, va a variar esa situación, va a variar esos rasgos, esas características esenciales de lo que se conoce como indio en Guatemala. Porque desde el principio hablamos, jóvenes, eh, de la del establecimiento del régimen colonial en Guatemala. Pues se habla de la instalación, asimismo, del régimen esclavista de producción en nuestro país y especialmente en el campo agrícola. Es una forma, es introducción, instalación, si quisiéramos ver los jóvenes, del modo de producción esclavista en esta sociedad, en este territorio. Y se va a manifestar especialmente a través de la encomienda. Y la encomienda, recordemos, cuando estudiamos, jóvenes, jurídicamente indicaba de que
la persona sometida a encomienda podía estar así generacionalmente hasta 4 generaciones, sometida al señor encomendero. Era su propiedad, era prácticamente el amo y señor de la gente que estaba sometida a esclavitud, a encomienda. Y es la forma esclavista de todo. Sin embargo, también sabemos que los procesos de desarrollo de las sociedades no se instauran ni inician con la elaboración de leyes jóvenes, ni meramente por disposición legal, por disposición de normas, sino que también se debe a las causas económicas, sociales, que están en la sociedad. Pero agregando esto, entonces encontramos incluso dentro de los académicos, de los estudiosos de esta problemática y sobre todo del racismo jóvenes, encontramos que a partir de la emisión de las leyes nuevas que impulsan la reducción de los indígenas que habían huido a las montañas y luego llamarlos otra vez para que se constituyeran en pueblos de indios, en reducciones, pues se plantea que a partir de este momento se instaura el modo de producción servil, el modo de producción feudal, perdón, el feudalismo en Guatemala. Es decir, consubstancial a la existencia del modo de producción esclavista, expresada a través de la encomienda, vamos a encontrar también el modo de producción feudal y que se va a expresar precisamente a través de las reducciones de los pueblos indígenas, que se va a caracterizar por el repartimiento de estos campesinos, que en cierta medida tienen cierta libertad jurídica, especialmente jóvenes, se les considera como niños y que van a estar bajo la tutoría de los religiosos. Entonces, encontramos ya un nuevo modo de producción en la sociedad guatemalteca y que va a generar, y un poco lo que plantea el profesor Severo Martínez, pues una nueva clase social. Lo, los campesinos de la sierra, perdón, los campesinos, los siervos, que van a aparecer en este nuevo régimen social. Pero les decía, jóvenes, consustancialmente también están los esclavos. Y se plantea que a lo largo, precisamente ya de 1540, a lo largo de la colonia, pues se está hablando del régimen feudal de producción en Guatemala. Y de ahí la expresión del profesor Severo Martínez, pues es una clase de siervos. Acá donde tiene las características culturales de los siervos de la gleba, como nos plantea la doctrina, alrededor precisamente del feudalismo, del siervo colonial. Tenemos ya, pues, en Guatemala instalado dentro de la sociedad guatemalteca también el feudalismo, y que se va a expresar a través de las instituciones jurídicas, del derecho jóvenes, y de igual manera de las instituciones políticas. Entonces, ¿qué sucede con 1945? Acá se plantea de que se generan nuevas relaciones sociales de producción, pero también un poco más temprano, jóvenes, se va a generar a partir de la introducción del capital extranjero en Guatemala y la mira del gobierno de Rufino Barrios de modernizar la sociedad guatemalteca, se introducen quizás lentamente las bases para la instalación dentro de la sociedad de un nuevo régimen económico. ¿Y qué es exactamente el modo de producción capitalista? Porque en este periodo, más o menos 1871 hasta antes de la caída de Ubico, de Jorge Ubico Jóvenes, se tenía
la visión en Norteamérica por parte de las autoridades guatemaltecas, incluso por parte de intelectuales, por parte de los grupos importantes en la sociedad guatemalteca respecto al estudio de los fenómenos económicos políticos de Guatemala. Pero la visión era emular, copiar el desarrollo económico de los Estados Unidos. ¿Cómo este país logró un despegue económico, pero tan significativo, tan importante y trascendente incluso a nivel mundial? Ese desarrollo económico. Y obviamente con ese estudio, pues gracias al capitalismo, al modo de producción capitalista, y que los Estados Unidos abolió la esclavitud, el régimen esclavista de producción, y se perfiló por un nuevo modo de producción donde la mano de obra estuviera libre y que la mano de obra fuera libre para escoger dónde va a trabajar, cuándo va a trabajar y con quién va a trabajar. Y eso permitió a los Estados Unidos, bajo ese modo de producción capitalista, ese despegue vertiginoso de los Estados Unidos en los distintos campos de la vida de los Estados Unidos. Pues nuestras autoridades, los pensadores de Guatemala, miraban a Estados Unidos y su modo de producción capitalista como el modelo a seguir en nuestro país. Razón por la cual se habla acá, incluso en 1945, agrego esto, jóvenes, no está en las diapositivas, pero por favor, digamos, un agregado, encontramos, por ejemplo, en, la, en el decreto 900, ley de reforma agraria, que se emitió en 1952 durante el régimen revolucionario de Jacobo Arbenz y Guzmán, pues en uno de los artículos, uno de los primeros artículos de esta disposición legal, de este cuerpo legal, jóvenes, de este cuerpo legal, de la ley de reforma agraria, indica que realmente el gobierno insta a instalar las bases del modo de producción capitalista en el agro guatemalteco. Ese es uno de los objetivos de la ley de reforma agraria, introducir en el agro las relaciones capitalistas de producción, que va a implicar la industrialización de la producción agrícola, ganadera e incluso forestal en el agro, dejando a un lado las relaciones serviles de producción en el agro. Aparece expresamente en este cuerpo normativo. Razón pues por la cual entonces, como plantea acá el profesor Severo Martínez, se habla ya de la proletarización, o sea, crear el grupo proletario, la clase proletaria, especialmente trabajadores urbanos. Quizá no se habla aquí de campesinos, pero especialmente de los trabajadores urbanos. La proletarización implica a su paso una clase menos ultrajada que el trabajador forzado, pero en definitiva también suprimida, justamente la más oprimida de todas al desaparecer el siervo, lo que quiere decir que se mantienen condiciones de miseria en las cuales puede perdurar por mucho tiempo, borrándose muy lentamente las características culturales del siervo colonial, aun cuando tal siervo ya no exista en rigor. Pese a todo, la supresión del trabajo forzado y la implantación del salario para el indio es un hecho profundo que afecta no solamente al indio, sino a toda la estructura social guatemalteca. Su significado puede precisarse del siguiente modo. Un sector mayoritario de trabajadores guatemaltecos dejó de estar sometido a la coacción extraeconómica de tipo feudal y pasó al régimen de presiones económicas propias del capitalismo. Y de ahí la formulación nuevamente, jóvenes, ¿qué es el indio entonces? Según el profesor
profesor Severo Martínez. Pues ya hablamos un poquito de estas, del nuevo modo de producción, les decía, jóvenes, especialmente el capitalismo, que tiene, hemos visto como postulado fundamental, la libertad del hombre, la igualdad del hombre y la fraternidad entre los hombres, obviamente hombre y mujer, de los seres humanos. Son los tres grandes pilares, los tres grandes principios que impulsaron precisamente este nuevo régimen económico-social del capitalismo. Y de ahí entonces la formulación del profesor Severo Martínez. Si ya entraron en relaciones salariales de producción los indios, entonces, ¿qué es el indio? Indios son en Guatemala los individuos que conservan las características de los siervos coloniales. Es una afirmación ya del profesor Severo Martínez, y casi con carácter de conclusión. A eso se debe acá a una amplia gama de grados de indianidad. Se es más o menos indio según estén más o menos presentes las características del siervo colonial en el modo de vida, en la indumentaria, el utillaje, las costumbres, la lengua y la mentalidad del individuo en cuestión. La raza no tiene nada que ver en la definición del indio, porque si bien es cierto que los nativos convertidos en indios pertenecían todos a la misma raza, no es menos cierto que la condición de siervo puede abandonarse, y lo han abandonado en todo tiempo muchísimas personas sin cambiar de raza. Antes de pasar acá, bueno, mejor voy a leer este último párrafo, por favor. En Guatemala hay un racismo y discriminación, como en todas partes. Es un fenómeno ideológico de superestructura que responde a la lucha de clases y opera solamente en función de ella. Volvemos acá, jóvenes. Creo que es importante esta afirmación, pero al decirlo el profesor Severo Martínez, pues el tema esto de que es indio no es blanco y negro. Hay matices en decir quién es indio. Pero de manera general creo que el profesor Severo Martínez plantea, jóvenes, realmente los indios desaparecieron. De manera general, como clase. Estamos desde esa perspectiva. Porque el feudalismo fue perdiendo su razón de ser en la sociedad guatemalteca. Entonces ya no podemos hablar de clase, como se hablaba, jóvenes, de clase indígena o la clase de los indios o los sometidos, porque el régimen esclavista trae en sus entrañas su propia clase, sus propias clases, o si queremos, su propio principio de oposición en el tema de sociedad. El modo de producción esclavista, jóvenes, dentro de las entrañas de esa sociedad esclavista aparecieron, por un lado, la clase dominante, los esclavos. En contraposición, y por otro lado, y en contradicción, jóvenes, en oposición, la clase dominada, los esclavos. De la misma manera, el modo de producción capitalista dentro de sus entrañas, jóvenes, va a aparejar y va a traer sus propias clases, decían. La clase capitalista, la que tiene el poder económico, el capital, etc. Y la clase de los trabajadores o la clase proletaria, la clase sometida, etc. Tiene sus, repito, bueno, sus propias clases. Entonces, razón por la cual acá se plantea, pues los indígenas, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo, como se indica acá, jóvenes, si presentan más o menos características de siervo colonial, como es el traje, por ejemplo. Los utillajes de la casa, por ejemplo, las costumbres todavía, sus fiestas, sus tradiciones o sus normas, y luego otra vez la lengua, si conservan todavía sus lenguas,
y todavía su mentalidad pudiera ser lo que hoy denomina, por ejemplo, cosmovisión, jóvenes, pues entonces tendrán todavía, se les puede considerar como indios, porque tienen esos rasgos todavía. Pero una vez que se despojen, ya sea de manera voluntaria o de manera forzada, su indumentaria, se despojan de su indumentaria, sus villajes, sus costumbres, su lengua, su mentalidad, y abrazan totalmente eh, la nueva cultura, la nueva corriente de pensamiento de la sociedad, la nueva forma de organización. Bueno, ya no son indios. Definitivamente ya no son indios, razón por la cual señala el profesor Rodrigo Martínez, la raza no tiene que ver nada en la definición del indio. En otras palabras, podríamos decir lo que algunos autores denominan la etnia, por ejemplo. No es menos cierto que la condición de siervo puede abandonarse, como decíamos muy bien, ya sea de manera voluntaria o forzada, como veíamos con la aplicación de la ley de la asimilación. Muy bien, ya sea de manera artificial, pero que dejen sus cosas, o de manera natural por sí mismos, o de manera artificial, pues mediante la fuerza, pero que no se note mucho. Y lo han abandonado en todo tiempo muchísimas personas sin cambiar de raza. En Guatemala hay racismo y discriminación. Como en todas partes, es un fenómeno ideológico de superestructura que responde a la lucha de clases y opera solamente en función de... Muy brevemente, cajones, por favor, voy a hacer mi... Quizá ustedes tendrán sus propias perspectivas, que es lo que buscamos, jóvenes, por favor, su propio análisis, su propia concepción, incluso en algún momento, pues no podamos coincidir en nuestras ideas, pero para eso estamos. Y para eso está la clase de igual manera, jóvenes. Pero decía acá, en Guatemala hay racismo, o sea, hay un reconocimiento de que en Guatemala hay lo que decíamos, el racismo, que es rechazo, opresión, distinción. Y la discriminación es el otro tema que vamos a ver, jóvenes, es separación, hacer algo a un lado, pero no tanto por cuestión étnica. Pudiera ser, ¿verdad? Lo que se va a conocer como discriminación étnica. En cambio, el racismo, jóvenes, acá recordemos los tipos de racismo y básicamente hemos visto el racismo biológico. Bueno, es un fenómeno ideológico, plantea el profesor Severo Martínez. Es un fenómeno que aparece dentro de las ideas de la sociedad, hablamos de superestructura, dentro de las ideas jurídicas, dentro de las ideas políticas, dentro de las ideas religiosas, morales, educativas, todo lo que forma parte de la ideología de una sociedad. Y obviamente señala, responden a la lucha de clases. Y opera solamente en función de ella. Quisiera agregar esto, jóvenes, aquí hay una realmente corriente, una idea importante, y que muchos de los estudiosos del racismo indican eso, en cuanto a que el racismo es simple y sencillamente una bandera que se levanta en la sociedad por parte de los grupos privilegiados en la sociedad, por parte de los grupos que tienen el poder económico en la sociedad, pero no es real, sino que es sencillamente para defender sus intereses, conservar sus intereses. Creo que vienen más adelante, podríamos decir acá, lo que plantea el profesor Severo Martínez, es para mantener precisamente esa situación clasista. Los que ahora ya no son los señores feudales, ya no son los señores esclavistas, sino que ahora son los señores capitalistas, quienes van a enarborar esa bandera del racismo y continuar el rechazo de la población indígena bajo conceptos raciales, o en su caso discriminación. Y así encontramos entonces, queda por contestar una pregunta que las explicaciones precedentes traen en primer plano. Si la discriminación es racial solo en apariencia, o sea que no tiene sustento real, es ideológico, como se dice, ¿no? Si en el fondo es siempre discriminación de clases, ¿por qué el proletariado indio se ve discriminado por el proletariado ladino? Plantea el profesor Severo Martínez. ¿Por qué hasta los ladinos más pobres se consideran superiores a los indios? Y la respuesta del profesor:
porque en su miseria, a juicio del profesor, esta es la respuesta. El ladino rural pobre no era siervo. Hablamos de los libertos, se recordarán, jóvenes, eran libres. Los hijos de los españoles no podían ser sometidos a esclavitudes y de la mujer indígena, ¿verdad? No podían ser sometidos a esclavitud. El ladino rural pobre no era siervo, no estaba obligado a tributar ni a acudir al repartimiento de las haciendas, no tenía obligaciones económicas de la iglesia, no tenía sobre sí a los indios nobles tramposos. En suma, el ladino rural pobre no era explotador de indios, pero su misma pobreza lo obligaba a distinguirse de los indios para no ser arrastrado a la servidumbre. Y un poquito más temprano, jóvenes, agrego, por favor, agregado, pero su misma pobreza lo obligaba a distinguirse de los indios para no ser arrastrado por el régimen de la esclavitud, para ser sometido a encomienda. Eso un agregado, por favor, pero propiamente lo que indica el profesor Severo Martínez, pero su misma pobreza lo obligaba a distinguirse de los indios, eran todos indicadores de que no se era indio. En definitiva, fueron también motivos de clase lo que llevaron lo que llevaron al más humilde y más numeroso de los sectores explotados de ladinos a discriminar a los indios. Al estar fuera de la servidumbre, pero muy cerca de ella, fue la causa del fenómeno. Pues esta es una explicación que nos da el profesor Severo Martínez. Nos parece una explicación realmente muy seria, muy importante igual para ir entendiendo el racismo en nuestro país. ¿Por qué entonces esa práctica, como se señala, jóvenes, no obstante el proletariado rural como clase social, recuerden por favor, bajo los términos ya del capitalismo en nuestro país, no obstante ello, pues existe esa discriminación? Habla de discriminación Martínez, y la explicación por tratar de que no sean llevados a la servidumbre o por tratar de no ser llevados a la encomienda, pues hay que alejarse un poco de los que están en una situación difícil, en una situación de desprecio en la sociedad, en una situación de paria en la sociedad. Entonces mejor alejarse para no ser llevado a ese grupo, según el profesor Severo Martínez. En conclusión, jóvenes, nos parece interesante esto dentro del trabajo del profesor Severo Martínez y es lo que vamos a compartir con ustedes, por favor, y el trabajo que van a realizar sobre este documento. Yo creo que ustedes van a tener mejores y mayores aportaciones al respecto, jóvenes, en cuanto a la profundidad con que vayan a leer, a analizar el documento y también un poco a la luz hoy día de las aportaciones académicas e intelectuales que tenemos en nuestro país. Recordemos 1950, 1940, la aportación teórica al respecto, pues estos fueron los primeros intelectuales. Hablamos de Miguel Ángel Asturias igual y del profesor Severo Martínez, que van a tomar posesión respecto a este fenómeno social. En conclusión, la condición de indios en la actualidad y en estricto sentido es un vestigio colonial, una supervivencia de algo que ya perdió sus bases originales, ya no es una esencia. En nuestros días lo esencial del indio proletario es su ser proletario y no su ser indio. Lo esencial del indio pequeño burgués es su carácter pequeño burgués y no los vestigios discriminatorios del siervo que puede llevar sobre su cuerpo o sobre su personalidad. La concepción del indio como un ente invariable implica que se le concibe como un ser distinto del resto de los humanos, pues a esto se reconoce como esencial su capacidad de cambio progresivo. Ya habíamos visto eso como conclusión. La ideología criolla deshistorizó al indio en el afán general de deshumanizarlo. Este es el planteamiento del profesor Severo Martínez y casi muy realmente, jóvenes, creo que es el enfoque y a las conclusiones a que llega
es distinto, como veíamos, al enfoque que plantea Miguel Ángel Asturias sobre el racismo. Acá sencillamente, no sencillamente, pero bueno, acá el profesor Severo Martínez lo que nos invita es que entró a una nueva clase social y despojándose de los rasgos de la servidumbre que creó la figura del indio, pues deja de ser indio. E incluso el planteamiento es guatemalteco, simple y sencillamente dejó de ser indio. Hasta ahí y llega a la exposición y más la explicación, más que exposición, jóvenes, la explicación del racismo desde la perspectiva del profesor Severo Martínez. Siguiendo y muy brevemente, dado que ya tenemos 5 minutos, jóvenes, entonces encontramos la posición de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe respecto al racismo y la visión sobre el racismo, más conocida como la CEPAL, jóvenes. Hace un estudio sobre el racismo, la discriminación y las brechas de desigualdad en Guatemala, quizá lo más reciente que tenemos, después de profesor Severo Martínez, después de Miguel Ángel Asturias, y aquí vamos a encontrar la mención, jóvenes, del trabajo de una de las connotadas guatemaltecas que está trabajando, continúa trabajando también el tema del racismo, y particularmente en el caso de Guatemala, doña María Elena Casaus Arzú, para analizar y valorar y medir los efectos de la discriminación racial y el racismo en la reproducción y profundización de la desigualdad estructural que afecta a los pueblos indígenas en el país. Un equipo de investigadores trabajó de la mano de la CODISRA, que es la Comisión contra el Racismo en Guatemala, una instancia gubernamental que fue creada a partir de los acuerdos de paz para abordar el tema del racismo. Y la CEPAL, que es esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que realiza varios trabajos, entre otros, pues está el tema del racismo, pero se dedica especialmente a abordar el tema económico que afecta a los países latinoamericanos y del Caribe. Para generar el presente estudio, el objetivo de este estudio es visibilizar la desigualdad social que resulta del racismo y la discriminación racial, y recomendar contenidos de política pública que permitan ir avanzando en los caminos hacia la igualdad social, promoviendo a la vez la diversidad cultural. Y aquí tenemos una de las apreciaciones de la señora Marta Elena Casaus Arzú, que plantea, jóvenes, la valoración generalizada y definitiva de unas diferencias biológicas o culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo y en detrimento del otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación. Estas actitudes pueden expresarse como conductas, imaginarios, prácticas racistas o ideologías que como tales se expanden a todo el campo social, formando parte del imaginario colectivo. Pueden proceder de una clase social, de un grupo étnico, de un movimiento comunitario, o provenir directamente de las instituciones del Estado, en cuyo caso hablaremos de racismo del Estado. Vimos la tipología de racismo, jóvenes, el racismo institucional. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el 2005 considera el racismo como una ideología, la ideología que sustenta la dominación étnica a través de hacer creer las desigualdades entre los grupos son naturales. En el mismo sentido se expresó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico al considerar el racismo como una expresión ideológica de colonización y subordinación. En las tres definiciones se resalta como consustancial el racismo, la valoración, la concepción o expresión ideológica generalizada de ser que se hace del otro y mediante la que se sustenta y justifica un sistema de dominación étnica. Solo le damos la bienvenida. Ahí estamos. Acá, el país ha avanzado en reconocer la existencia de una sociedad diversa étnica y culturalmente en su legislación y en algunas políticas públicas. Sin embargo, existe una brecha sensible y creciente entre el contenido de las leyes y políticas vigentes y su grado efectivo de implementación. Esto implica para buena parte del convenio 169 de la OIT, los acuerdos de la paz,
Ley de Acceso a la Información Pública, Ley de Idiomas Nacionales y la Política Pública para la Convivencia y Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial, entre otros. ¿Ven? Los datos expuestos a lo largo del estudio permiten afirmar que esta brecha responde al racismo y a la discriminación que están arraigados en la estructura del Estado y que se practican cotidianamente. Es importante notar que la debilidad de las instituciones públicas está afectando la capacidad del Estado de implementar políticas públicas en general. En los últimos años, la lucha legítima y necesaria contra la corrupción del Estado, sus mecanismos de corrupción e impunidad, así como el rescate de las instituciones públicas, ha tendido a desplazar de la agenda nacional no solo el desafío de eliminar el racismo, la discriminación y la desigualdad, sino la agenda de desarrollo nacional en general. Los grandes hitos de la política pública para combatir el racismo, la discriminación y la desigualdad de Guatemala han enfatizado las dimensiones de reconocimiento de la diversidad de identidades culturales de los pueblos indígenas por sobre las dimensiones de redistribución y de representación. La nueva generación de políticas públicas deberá complementar estos avances con políticas que propicien una mejor distribución del Producto Social Global y con políticas que aseguren que los pueblos indígenas tengan una justa representación en los espacios de decisión pública. Entre otras conclusiones de ese pacto. Terminamos acá, jóvenes, en el tema del racismo, en la participación. Quizá yo quisiera resumir especialmente, muy brevemente, se toma incluso por las CEPAL jóvenes que el racismo realmente es una forma, estábamos viendo, está tan arraigada en la sociedad guatemalteca. Y a la vez es una forma ideológica de opresión, de sometimiento de los pueblos indígenas, a quienes realmente se destina o contra quienes se practica el racismo. Sin embargo, hay grandes esfuerzos en la sociedad guatemalteca, en varios niveles académicos, intelectuales, profesionales, en distintas instancias de la sociedad guatemalteca, no solamente en la ciudad capital, sino que también en el interior de la República, el abordaje de este tema y tratar de ver de qué manera se aborda e impulsar lo que hemos llamado, jóvenes, la interculturalidad en Guatemala, que es como un mecanismo para ir mediatizando la incidencia del racismo en la sociedad guatemalteca. Concluyo acá, jóvenes, ya se nos fue el tiempo, les agradezco mucho su comparecencia en nuestra clase. Entonces, voy a colgar, jóvenes, a compartir con ustedes en Classroom el trabajo que van a realizar, agrego, jóvenes, y la fecha de entrega del trabajo va a ser el día 13, el día de su examen, el 13 del próximo mes, el día de su examen, el segundo examen parcial. Ahí les voy a indicar en Classroom. Muchas gracias, jóvenes, se nos fue el tiempo, les agradezco mucho, les deseo feliz tarde y feliz fin de semana. Muchas gracias, Lorena.